Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo especial para usted y toda la audiencia de la Hora de la Verdad. ¿Cómo se encuentran? Nosotros bien y muy sorprendidos de que sigamos cumpliendo con inmensos costos una especie de tratado de potencia a potencia, el celebrado entre Juan Manuel Santos y los delincuentes de las FARC, tratado que no existe. Y no existe porque el pueblo dijo no en un plebiscito que se hizo un día como ayer, 2 de octubre. Su parecer, José Jaime Uzcategui. Doctor Fernando, por eso ayer 2 de octubre, domingo, como lo hemos hecho en los últimos años, nos damos cita ahí en el Hotel Tequendama, en el Salón Rojo, para debatir qué está pasando. Nos hemos dejado meter muchos goles y autogoles, pero llegó el momento de remontar el marcador y exigir, porque hasta la letra menuda de La Habana, lo poco que nos favorecía, lo que hablaba, por ejemplo, de la responsabilidad del mando a la hora de poner los casos en conocimiento de la JEP, ha sido desconocido. Las víctimas no han sido reparadas. El narcotráfico no ha mermado ni se ha diluido porque los narcotraficantes de las FARC no han entregado las rutas, ni han entregado las drogas, ni desactivado las minas, ni han dejado de reclutar los niños. Entonces, esto ha sido la ley del embudo. Para ellos la boca grande y para nuestros militares la boca pequeña. Ayer estaba el general Montoya allá en el paredón respondiendo por lo que ellos llaman falsos positivos sin las garantías debidas. Entonces la pregunta, doctor Fernando, y para todos los oyentes es ¿cómo vamos a cambiar el estado de cosas que hay en Colombia? ¿Cómo vamos a reivindicar los derechos de las víctimas? ¿Cómo vamos a lograr un desminado humanitario real? ¿Cómo vamos a lograr que haya justicia? El doctor Diego Molano votaba una propuesta que a mí me suena, y es plantear o tramitar un nuevo plebiscito para que en el mes de octubre del 2023 se le vuelva a preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo con ese nuevo planteamiento de impunidad total del presidente Petro. Así que ahí están las posibilidades. Vamos, por ejemplo, a informar a los Estados Unidos cómo nuevamente este país está nadando en coca y las implicaciones que eso tiene para Estados Unidos, para el mundo y para Colombia. Cada mes de marzo se hace un informe sobre la lucha antidrogas por parte de los países para en el mes de septiembre tomar una decisión sobre la certificación o no de los países en esa lucha. Y creo que si estamos viendo que esto sigue como va, Estados Unidos debe tomar la decisión de desertificar a Colombia, por más que nos duela, porque es una ayuda que el país necesita, pero que debería ser una verdadera alerta de que aquí nos están convirtiendo en un narcoestado. Es decir, que estamos, doctor Fernando, haciendo varios planteamientos, organizando nuestra plataforma para el proceso electoral que también se producirá el año entrante. Tenemos que recuperar la alcaldía de Bogotá, tenemos que tener candidato, se va a presentar una nueva elección con un ingrediente adicional que será la segunda vuelta para la elección de alcalde mayor. Es un imperativo tener candidato y ganar esa elección y empezar a recuperar este país, porque de lo contrario nos van a convertir en un narcoestado y se llevarán por delante no solamente a las Fuerzas Armadas de Colombia, que hoy sí están desmoralizadas porque se ve en su accionar esa actitud de brazos caídos, y se están llevando por delante a la juventud colombiana, que las quieren exponer al narcotráfico y la droga como si eso hubiera dejado de ser un veneno para la juventud colombiana. Así que estamos en esa tónica, doctor Fernando, y como le digo, tratando de hacer un análisis de prospectiva, porque ya echar para atrás nos queda muy duro, pero a ver si no cometemos los mismos errores del pasado. Espero que no los cometamos. Representante José Jaime Uzcategui, a mí me hicieron una pregunta. ¿Qué opina usted de lo que pasó ese 2 de octubre? Fue una manifestación de la soberanía popular por encima de la cual no hay norma jurídica ninguna en Colombia. ¿Por qué un no del pueblo lo convierten en un sí de las Cortes y del Congreso? Eso es jurídicamente imposible, doctor Uzcategui. ¿Por qué nos dejamos, en los términos futbolísticos que usted utiliza, por qué nos dejamos meter ese gol? El pueblo dijo no, y no, y se acabó. Sí, doctor Fernando, yo
Y por cierto, le agradezco el testimonio con ese video que se proyectó a pesar de algunas fallas técnicas que tuvimos el día de ayer en el hotel, pero logramos presentar su testimonio, que ha sido muy claro y muy contundente, como lo ha sido el de la doctora María Fernanda Cabal, que tampoco nos pudo acompañar porque se encontraba en Portugal este fin de semana. Pero eso es cierto, doctor Fernando, todos recordamos qué estábamos haciendo hace exactamente 6 años. Yo estaba en la cárcel militar con mi papá, el general Uzcategui, con el corazón adolorido, porque sabíamos que votar por el no, en el caso de él y muchos otros militares presos, pues significaba que permanecieran presos indefinidamente, mientras ese proceso de paz significaba una ventana de libertad para ellos y para muchos otros que estaban en la misma situación. Pero aún así, con esa situación, yo fui de los que salí a hacer campaña por el no abiertamente y fue el no que se impuso en las urnas. Nosotros siempre hemos querido estar sintonizados con los anhelos de paz del pueblo colombiano, pero sabemos que esa es una falsa paz y eso es lo que hemos venido insistiendo, que nos tienen inmersos en la dictadura de la falsa paz de Juan Manuel Santos y que desafortunadamente este nuevo gobierno se eligió con esas banderas. Entonces, ¿cómo logramos encontrar un equilibrio en que donde estén representados los anhelos del pueblo colombiano, pero no sea a costa de la institucionalidad y el Estado de Derecho? Ahí nos ha tocado a todos, y digo todos los que hemos tenido un rol de liderazgo o de gobierno o de Congreso o en la rama judicial, hacer malabares para encontrar ese justo medio donde estén atendidos los anhelos de paz, pero sin llevarse por delante la institucionalidad, porque eso es al parecer un alivio para hoy, pero un gran riesgo para mañana. Por ejemplo, el tema de las minas antipersonales, desde que se firmó ese acuerdo en el Teatro Colón de Bogotá, desconociendo la voluntad popular del constituyente primario, se han incrementado las víctimas de minas antipersonales, ya van 776 colombianos desde hace 4 o 5 años afectados por estos artefactos, claro, en su mayoría fuerza pública, claro, en su mayoría haciendo erradicación manual porque tienen los aviones parqueados, porque no han querido asperjar, porque aquí en Colombia en algún momento se volvió más importante una mata de coca que la pierna de un soldado, y eso era lo que estábamos debatiendo ayer. Entonces, para contestar la pregunta, doctor Fernando, nos toca con los instrumentos que tenemos tratar de enderezar el rumbo. ¿Por qué el testimonio del mayor Carlos Ospina, que hacía parte de la Comisión de la Verdad, no fue tenido en cuenta en ese famoso informe que le presentaron al país? Tenemos que recurrir a algún mecanismo legal para reivindicar y poner otra vez sobre la mesa las más de 2.400 páginas que escribió el mayor en su ejercicio profesional y que el país también conozca. La Comisión de la Verdad no le dedicó una sola coma al proceso de la FARC política. Invito a quienes nos están escuchando, pongan en el buscador a la hora de abrir ese informe, pongan FARC política y no encuentran ni una sola expresión, mientras que le dedican en capítulos enteros al fenómeno de la parapolítica, que por supuesto nosotros también rechazamos y condenamos. Pues este país no ha aprendido a llorar por los dos ojos y yo me mato la cabeza es pensando qué argumentos o herramientas jurídicas o legales podemos adoptar para tratar de cambiar el estado de cosas y lograr algún equilibrio democrático. ¿Cómo logramos, por ejemplo, ahora en los procesos de la Jurisdicción Especial de Paz, que la justicia penal militar tenga alguna participación y pueda rendir al menos un concepto a la hora de fallar el caso de los militares? Porque pretender ahora acabar con la JEP cuando no lo hicimos cuando teníamos gobierno y ahora cuando ellos están al mando, pues es muy difícil y nos toca ver cómo logramos maniobrar. ¿Por qué cuando yo le pregunto a la directora de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que sale a dar cuentas y decir que ya han logrado recuperar 511 restos de colombianos que estaban desaparecidos, y yo le pregunto, doctora Mancera o Monzano, no recuerdo en este momento el nombre, le pregunto cuántos de esos cuerpos o restos hallados pertenecen a integrantes de la fuerza pública si tenemos más de 7.000 militares y policías desaparecidos en Colombia, y me contesta, no, representante, en ese caso solamente un caso puede ser un integrante de la fuerza pública. Nos va a tocar, doctor Fernando, con las escasas herramientas que yo tengo, porque por más que esté en el Congreso, sigo siendo pues un joven que está construyendo su patrimonio y su carrera, me va a tocar irme por el país
con las coordenadas que han dado los desmovilizados, que conocemos donde pueden haber fosas y cementerios clandestinos donde están enterrados nuestros héroes desaparecidos, me va a tocar irme terreno por terreno tratando de identificar esas fosas porque la institucionalidad de la falsa paz no lo va a hacer, y asimismo con las minas antipersonales y asimismo con la discusión de la erradicación de coca. Permítame un último dato, doctor Fernando, que me parece importante que se ventiló ayer, porque ayer también presentamos lo que es el verdadero informe de la verdad, y hay artículos de varias personalidades, incluso ojalá muchos de los que nos están escuchando pudieran unirse con sus relatos y sus experiencias. En estos últimos 5 años hemos logrado erradicar, desafortunadamente solo manualmente, porque, como insisto, los aviones los tienen parqueados teniendo todos los medios y las posibilidades. Hemos logrado erradicar cerca de 485.000 hectáreas de coca. Cada hectárea al año produce cerca de 8 kilos de coca, 7,9 kilos de coca. Eso en el mercado colombiano, cuando el kilo vale cerca de $1.260, eso en 5 años, todo eso nos produce cerca de 4,8 billones de dólares. Ese negocio maldito del narcotráfico produce ese dinero en este tiempo que hemos tenido los últimos 5 años. ¿Sabe qué se puede comprar con eso, doctor Fernando, en el mercado negro de armas? Cerca de 2 millones de fusiles de asalto, es decir, 4 veces el armamento que tiene el Estado colombiano, y esa es la amenaza. Eso es lo que han sacrificado nuestros héroes de la fuerza pública para evitar que eso se materialice y que se convierta en un verdadero desafío para el Estado colombiano. Entonces, eso es lo que hay que decirle a los héroes de la fuerza pública, que ese sacrificio no ha sido en vano, que no bajen los brazos, que se mantengan firmes, que vamos a sobrevivir a este desgobierno y a este gobierno criminal, pero que pronto, empezando el año entrante en las locales, vamos a empezar a recuperar esas cuotas de poder, a recuperar y volver a sintonizarnos con el pueblo colombiano, que nos dejó de creer cuando nos vio en el gobierno y fuimos inferiores a las expectativas de nuestro pueblo, pero poco a poco vamos a recuperar esa credibilidad y les vamos a recordar que estamos del lado correcto de la historia, defendiendo a la fuerza pública, defendiendo al sector productivo, defendiendo la libertad religiosa, porque es increíble que mientras esos fascinerosos nos queman iglesias, nosotros estamos empeñados en mantener este carril de la democracia andando y que funcione con sus imperfecciones, pero al fin y al cabo democracia. O queremos, porque aquí como lo que está de moda es decir que abrimos las fronteras con Venezuela y todos lo aplaudimos porque eso le da un alivio a la ciudadanía, pero nos estamos descongraciando con la narcodictadura que del otro lado sigue sometiendo a todo un pueblo, enriqueciéndose a costa del narcotráfico y de la poca riqueza que han dejado en Venezuela. Toda esa verborrea, doctor Fernando, para decirle que estamos en pie de lucha con las botas puestas. Ayer se vio en el Tequendama y seguimos trabajando de la mano del Centro Democrático, de Salvación Nacional, de esas organizaciones o esos movimientos ciudadanos que convocaron la marcha del 26. Y yo simplemente para dejarles un mensaje de esperanza, decir que con esa marcha del 26, con la reunión de ayer en el Tequendama y con el Dios de los ejércitos, vamos a salvar a Colombia, doctor Fernando. Dios lo oiga, doctor Uzcategui. Yo insisto, como lo diré en mi nota editorial, que ese acuerdo con las FARC es inexistente jurídicamente. Doctor José Jaime Uzcategui, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Fernando. Dios lo bendiga, nos alegra verlo bien de salud y también dando esta batalla que Colombia hoy lo necesita más que nunca. Gracias y un feliz día. Muchas gracias.